cubo de Rubik consiste en varios pasos, depende de qué método. Ahora el que voy a utilizar es el Friedrich, que consiste en la cruz blanca, F2L, las dos primeras capas, o la cara amarilla, y luego PLL, ordenar todo el cubo. Y ya está hecho, ¿vale? Pues el primer paso, la cruz blanca. La cara blanca hay que ponerla hacia abajo y hay que buscar 4 aristas blancas. 1, 2, 3 y 4. Ahora las vamos a poner todas aquí. Para eso veo que aquí tengo esta, aquí tengo otra, aquí tengo otra y aquí tengo otra. Voy a hacer, giro esta capa, bajo esta y bajo esta. Y ya la tengo hecha. Muy fácil. Giro, bajo y bajo. Y ya está. Ahora vamos a ordenar esto para que quede la cruz blanca bien hecha, porque al hacer así, esta no coincide y esta tampoco. Pues hay que hacer bajo doble, y aquí abajo giro 2. Y aquí la subo. Y aquí la otra la subo. Y ya tengo la cruz blanca hecha. Ahora F2L, que consiste en hacer las dos primeras capas. Aquí tengo un par, esta esquina está bien colocada, esta también, y esta arista la tengo que colocar aquí. Pues el par lo saco de aquí, subiendo, girando doble y bajando. Ya lo quité. Ahora esta parte la subo. Este par lo giro y esto lo bajo. Y ya la tengo aquí insertado. Vale, pues esta esquina hay que ponerla aquí cuando la arista ya está bien puesta. Pues esto, bueno, esta esquina la vamos a llevar para aquí. Y la arista la coloco, se coloca así. Giras, subes, giras y bajas. Ahora giras y ya está colocada. Vamos a por la siguiente, esta. Pues la colocamos así. Subo, giro doble, bajo, giro, subo, giro y bajo. Y ya está. Ya coloqué este par. Ahora vamos a por esta arista, que no sé dónde está, aquí. Pues la tengo que poner en el naranja. Y giro, subo, giro, bajo, giro, subo, giro y bajo. Y ya tenemos F2L hecho. Pues ahora vamos a por OLL. Tenemos este caso, que es de L. Pues vamos a hacer, giramos, subimos, giramos, bajamos, giramos, subimos, giramos, bajamos, giramos, y esta capa la giramos. Y tenemos la cruz aquí. Pues ahora vamos a girar estas dos. Para eso vamos a girar esta capa y vamos a hacer abajo, izquierda, subo y recupero. Abajo, izquierda, subo y recupero. Abajo, izquierda, arriba y recupero. Abajo, izquierda, subo, recupero. Giramos esta capa. Abajo, izquierda, subo, recupero. Abajo, izquierda, subo, recupero. Giramos y ya tenemos OLL hecho. Ahora pasamos a PLL, que es ordenar todo esto. Vale. Hay casos que ya tocan todas las aristas bien puestas o que ya toca todo el cubo hecho. Pero aquí vamos a hacer el caso de la L. Girando, subiendo, girando, bajando, giramos y otra vez la capa de aquí. Esto aquí tiene que ir en naranja, porque aquí va el rojo. El naranja es el contrario, pues lo ponemos. Giro, subo, giro, bajo, giro y giro la capa de delante. Y ya lo tenemos. Hay casos que hay que hacerlo otra vez, pero aquí se hace así. Ahora esto lo vamos a convertir en cruz como antes, con el mismo algoritmo. Giro, subo, giro, bajo, giro y giro otra vez la capa delantera. Ahora aquí está el naranja y aquí el verde. Pues el rojo hay que colocarlo aquí. Giro, subo, giro, bajo, giro y giro la capa delantera. Ahora giro esto y ya tengo estas aristas bien colocadas. Ahora esta esquina.
Está con esto, con el amarillo bien colocado. Pues giramos, subimos, giramos. Subimos, giramos, bajamos, giramos y bajamos. Y este caso es muy fácil. Hay que girar doble y hacer giro, subo 2, giro 2, subo 2, giro, subo 2, giro 2, subo 2, giro y giro. Y ya está el cubo hecho.